Listo. Listo, mis hermanos. Entonces, vamos a ir a Juan capítulo 19. Saben, busquen en sus Biblias, tenganla por ahí cerquita, acompañen con lo que vamos a ver. Aunque yo se los vamos a ver aquí también, así que no hay problema. Aquí quedamos nosotros en donde los sacerdotes, ¿cierto? Le dicen ahí a nuestro amigo Pilato que ellos no tenían otro rey sino César, ¿cierto? Sino César fuese crucificado, ¿cierto? Dice ahí que los entregó para que fuese crucificado y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora sí, en Juan 19, el versículo 17, comienza ese momento de la crucifixión, ¿sí? Y es allí, mis queridos hermanos, en donde comienza este asunto tremendo. Juan está viendo todo, ¿sí? Dice, y él cargando su cruz, la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Quiero que veamos un aspecto interesante aquí, y es que todos conocemos que durante el camino pasaron muchas cosas. Los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, por ejemplo, Mateo, allí en ese texto que dice de Mateo 27, 32 al 50, Marcos 15, del 21 al 37 y Lucas 23. Pero quiero centrarme en lo que escribió Juan por una razón. Si ustedes se dan cuenta, Juan en ese momento es porque hay algo personal allí, ¿sí? Es decir, ustedes se imaginan a Juan, el discípulo amado, viendo o presenciando todas las cosas que le están haciendo a Jesús. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría Juan recordando todo eso para escribirlo? ¿Cómo creen que se él sentía estaría afligido, sentía dolor, muy triste. Ajá. Así es, hermana Abra, así es. ¿Hermana Esther? Digo, sí, que Jesús se sentía, pues, Juan, afligido, deprimido, con una situación complicada. Así es. Mi hermano Benjamín, si uno muchas veces, sí, buenos días, si muchas veces uno que tiene un amigo enfermo, una amiga enferma o con algún problema, uno se convivió con Jesús, que vivió con Jesús, pues comió con Jesús, anduvo con Jesús, ver todo lo que sucedió, ¿no? ¿Cómo sería su dolor allí cuando estaba escribiendo eso? Ajá, sí, así es. Una injusticia, eso es muy doloroso, al ver que fue inocente, supremamente inocente. No tuvo un solo pecado Jesús para venir a sufrir. Así es. Y pues es que mira, ese sentimiento creo que está muy bien expresado en estos versículos en el sentido en el que Juan, su amigo, porque ya él no solamente era maestro y discípulo, sino que Juan había pasado ese nivel hace mucho tiempo y Juan se ha convertido en el discípulo que estaba más cerca de Jesús, que estaba siempre allí presente, a un lado, disfrutando sus palabras. Se limita simplemente a escribir los hechos más importantes. Juan no escribe que alguien le ayudó a cargar la cruz. Juan no escribe lo que Jesús le dijo a las mujeres en el camino. ¿Por qué? El que no quiere desviarse de nada más allí es Jesús. ¿Por qué? Porque Juan, a comparación de los otros tres, Juan vio todo. Juan vio todo lo que le estaban haciendo su maestro. Y Juan se limita solamente en sentarse en el único personaje que para él es el más importante. ¿Y quién es? Jesús. ¿Quién es ese personaje tan importante? Jesucristo. Jesús. ¿Sigamos? Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que dijo, soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, ahí sí salió la valentía de Pilato, pero ahora sí salió la valentía de Pilato diciendo, lo que he escrito, he escrito. En pocas palabras, lo que ya hice, así como se dice uno, que lo que está escrito, escrito está. Escrito está. Pero ahí sí salió la valentía de Pilato. La valentía. Ahora, dice aquí, cuando los soldados vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado, tomaron también su túnica, la cual era sin costura. De un dijeron entre sí, no la apartamos,
sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, si contamos cuántas mujeres había, estaba María, su madre. Estaba la hermana de María, la madre de Jesús, que hasta nosotros no sabemos que tenía hermana hasta que, miren, sabemos que sí tiene una hermanita por ahí. La mujer de Cleofas. Y por último, María Magdalena. 4 mujeres. 4 mujeres. Ahora dice versículo 26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo, ¿quién le amaba? Juan. Juan. El Juan. Que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí o he ahí tu madre. Aquí a tu Y madre. desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Cómo se llamaba el discípulo entonces? Juan. Juan. Es algo muy interesante es que cuando Jesús hace eso, no es que María no tuviese más familia, porque recuerden que Jesús tenía hermanos. Claro que sí. ¿Cierto que sí? Pero Jesús sabía que alguien que realmente podía cuidarla, alguien que realmente podía protegerla, sobre todo después de que Jesús muriese, iba a ser Juan. ¿Por qué? Porque Jesús confiaba en Juan. Claro, y era el único que estaba con él. Así es, hermano. Y recordemos que en alguna ocasión Jesús dijo que mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad De mi Padre. de mi Padre. Amén. Entonces, como eso lo dijo en alguna ocasión, y el único discípulo que se había quedado ahí, a quien consideraba no solamente su discípulo, sino su hermano, le encargó a él la misión de cuidar a su mamá para que ella no quedara desprotegida. ¿Cómo ven ese amor de Jesús por su mamá? Maravilloso. ¿Cierto? Cada que uno lee esto y estudia esto, siente el corazón que se le... Yo me imagino, hermano Benjamín, ese drama, como le dijera yo, ¿no? Uno viendo a su hijo, todo lo que le están haciendo, ese hijo que salió de las entrañas, bueno, mejor dicho, eso debe ser terrible. Y él se dio cuenta, vea al Señor cómo es tan lindo, Jesucristo, ay Dios, él se dio cuenta de lo que su mamá estaba sufriendo y de inmediato le encomendó a su amigo, que es por su mamá, ¿no? Que cuidara a ella, que viera a ella, terrible. Hermano, no sé si soy yo que no le escucho. Sí, yo tampoco. Se dejó la... Sí, no se le oye. No, es que se lo había muteado. Bueno. Estaba en silencio. Sí. Eso, mis hermanos. Vale la pena decir que Jesús lo que estaba haciendo era precisamente proteger a su mamá, porque sabía que lo que iban a venir eran cosas terribles, ¿no? Iban a ser cosas un poco difíciles y que ella iba a necesitar de la compañía de alguien en quien él pudiera confiar, ¿cierto? Por eso es que ahí dejó al cuidado de su mamá a alguien en quien él confiaba, ¿cierto? Ahora mira, después dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Quién hizo eso? Les pregunto, ¿quién realizó esas labores? ¿Quién realizó esas labores de los soldados? Los soldados. Pero mira que por eso me encanta este relato de Juan, porque es que Juan se centra solamente en Jesús como el personaje principal y lo realza. Porque no menciona a los soldados ni nada de eso hasta el momento, ¿no? Pero él solo está mostrando a Jesús. Y qué bonito, o sea, creo que Juan lo hace de una forma muy personal. Este capítulo, especialmente esta sección, lo hace de forma muy personal, incluyendo, mis queridos hermanos, que el resto de los evangelistas escribieron sus versiones en base a lo que escribió Juan y a lo que pudieron investigar
de los otros, de otras personas que sí estuvieron allí. El único que estuvo de forma personal fue Juan. Y él dice que le acercaron en una esponja, o mojaron una esponja allí con vinagre, y se le acercaron a Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó. Benjamín, pero Sí, Jesús maestra. solo tomó ese vinagre porque dicen que Ese vinagre, bueno, era un fermento y además dice que alargaba más el sufrimiento. Sí, pero ¿Verdad? aquí el Evangelio de Juan dice que sí lo tomó. ¿Cómo así? Mira, Bueno. veamos el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. No lo estoy inventando. Versículo 30 dice eso. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Recordemos El que Espíritu. Juan, en ese momento, está experimentando una emoción fuerte al escribir esto. Ujú. Él no estaba viendo si Jesús sí tomó o no tomó. Él no estaba viendo si él recibió eso. Él simplemente vio que le acercaban eso y pues puede ser que él haya tomado o no. Como la hermana Esther dijo, obviamente si él tomaba ese vinagre, le alargaba la vida, le alargaba un poquito más. Pero para Juan lo más importante es que en ese momento, esas fueron las únicas palabras que Juan registró. Porque para Juan tenemos que entender que está pasando por un momento muy difícil. ¿Sí? Juan está pasando por un momento muy, muy complicado. Y entonces él dice, bueno, cuando hubo tomado el vinagre, cuando lo sacaron después de ello, él dijo, consumado es, y murió. ¿Ustedes saben qué complicado fue para Juan escribir esas palabras? Ujú. Eso es tremendo. Entonces, Claro mira, que dice sí, aquí, es duro. dice Cuando el uno le versículo toca ver 36. morir a alguien es duro. A mí me tocó ver a Claro, mi mamá. Y esos claro. ojos se fijan en un... Y así debería ser para nosotros, ¿cierto? Al leer Claro. esta historia Ajá. de él, ¿cierto? Así es. Mm. Por eso es que, o sea, quiero que este evangelio a mí siempre me llamó la atención por esa razón, porque es que, o sea, Juan, ustedes miren cualquier esto, compárenlo con los otros capítulos de este evangelio, y Juan agrega muchos detalles, pero en este momento especial, Juan lo único que hace es resumir, o es muy, muy corto en escribirlo. ¿Por qué? Porque es que tenemos que recordar que Juan no está alegre escribiendo, ni inspirado cual escritor que se amplía en una página, 2 páginas, 3 páginas, nada. Juan lo resume en unos cortos versículos porque recordemos que Juan amaba a Jesús. Claro. Y el presenciar eso y recordar eso nos hace ver que realmente hay lógica en que Juan solamente resumiera todo en unas pocas palabras. Porque era su mejor amigo, el que estaba muriendo. Y no solo el que estaba muriendo, Juan sabía que él era el Hijo de Dios y que estaba allí muriendo. Ujú. Y que Juan no podía hacer nada. Y ese grado de impotencia se ve reflejado en estos versículos. Mm. Tremendo, ¿no? Tremendo aquí Claro esa que sí. experiencia de Juan. Entonces, mira lo que dice el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación para la Pascua, porque ellos seguían interesados en la Pascua al 100%, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, porque recuerden que era el sábado de la Pascua, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ujú. Y el que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero. Y él sabe
que dice la verdad, para que vosotros también creáis. ¿Quién dijo esas palabras del versículo 31? ¿A quién se está haciendo referencia Juan? Diciendo, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Quién dijo eso? Él mismo, Juan. Juan. Juan lo dice, sí. Juan no Ya, Juan añade dice, otro. miren, Era el que yo estaba vi, presente. exacto, él dice, miren, yo vi cuando le enterraron la lanza y salió sangre y agua. Yo soy testigo. Y yo sé que eso es verdad, porque yo lo vi. Sino que nos dice, miren, yo se los comparto para que ustedes también crean. Miren, algo que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los otros evangelios realzan muchos otros personajes, pero Juan ni ha mostrado que el centurión dijo, ay, que este dijo nada. Él se centró solamente en Jesús. Obviamente, si ustedes quieren ver más cosas, pues pueden leer los otros evangelios. Pero este evangelio me llama mucho porque es muy personal. Entonces, mira, aquí dice el versículo 36, porque estas cosas se sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y esto me llama mucho la atención. Sí, esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? ¿Qué ritual se tenía que hacer para presentar una ofrenda y que esa ofrenda no tenía que tener ningún hueso quebrado? El del cordero. El del cordero. El cordero Sí. tenía que ser perfecto. ¿Y en qué Entonces, no fiesta podría especialmente? en la Pascua. En la Pascua. En la Pascua. El cordero que era sacrificado allí en la Pascua no podía ser quebrado ninguno de sus huesos. Y algo muy interesante es que en Jesús la Pascua se cumplió. Se cumplió. Amén. Gloria a Dios. La Pascua se cumplió. Por eso es que ya no es necesario celebrar la Pascua. Porque Jesús fue ese cordero pascual que murió para quitar el pecado del mundo. ¿Cierto? Carlos, si quieres dejarme la pregunta y yo ahorita la miro mientras que termine. ¿Listo? Entonces, mira, qué interesante. Jesús fue la Pascua. El cumplimiento de la Pascua fue Jesús. Fue el Cordero Amén. Pascual. ¿Cierto? Y qué bonito saber eso. Y en otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ahora mira, Jesús es sepultado. Después de todo eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, miren qué interesante, pero era discípulo de Jesús de forma secreta, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Ajá, claro que sí. Eso. Bueno. Estaba en una duda y ahí confirmé. Ajá. Que también Nicodemo había estado. Dice aquí, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. O sea que ese lugar lo estrenó ¿quién? Jesús. Ya estaba preparado todo. El cielo tenía todo, Dios tenía preparado todo. A veces, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Y por qué lo enterraron allí precisamente en ese lugar cerca? Porque recuerden que ya se están aproximando las horas del sábado. Y ese sepulcro creo que era de José de Arimatea. Y era de José de Arimatea, claro. No, era de él. Él lo compró. Él compró ese lugar. Sí, él había comprado ese lugar. Por eso es importante, ¿no? No, pero Dios ya tenía, el Padre tenía todo preparado. Sí. Ahora, respondiendo aquí a la pregunta de Carlos, ¿qué significado tiene que le entregaran a Jesús en los brazos de María, la madre, luego de bajarlo de la cruz? Pues realmente el Evangelio de Juan no menciona que se lo hayan entregado a María.
Si no sé cómo estarán los otros evangelios, sería examinarlo, sería muy bueno saberlo. Es posible Pero que su mamá realmente, estaba allí viendo todo eso, obviamente, pero ella estaba ellos allí, como claro. hombres fuertes para recibir y mover y manipular Claro, lo que digan ellos, lo que claro. digan todo eso. Además, hay una razón más. Recuerden que tenían prisa. Porque ya iba a Tenían empezar el prisa sábado. porque ya Sí. iban a hacer las horas del sábado, tenían que sepultarlo, porque por eso también lo sepultaron en el sepulcro que estaba cerca del lugar de la crucifixión. ¿Sí? Entonces, no existe como tal una certeza de ello. Además, que los que ayudaban a bajar a Jesús de la cruz eran soldados romanos. ¿Sí? Sí, ¿Y ustedes sí, creen que sí. los soldados romanos iban a tener paciencia de esperar? No, ellos estaban ya cogidos del día también. Ajá. Sí. Entonces, bueno, no sabemos a ciencia cierta, Carlos, qué significa eso. Porque realmente no existe así como un relato, y creo que ninguno de los evangelios, de los otros evangelios menciona dicha cosa. Creo que eso es más que nada, Carlos, una tradición, incluyendo que muchos artistas y pintores lo muestran, pero obviamente como para ilustrar, no es que haya sucedido así, sino como una ilustración para poder darnos cuenta de que aunque Jesús murió y sus discípulos están escondidos, para María, especialmente ver a su hijo muerto, tuvo que haber sido algo muy, muy terrible. Sí, el Sí, dice sufrimiento de la que madre. Quizás esas imágenes sí nos ayudan a ver el sufrimiento de la madre y de todos los que están allí presentes, porque Jesús no estaba solo. Todo el mundo se fue, pero se quedaron ellos allí. Luego llegó Nicodemo y José de Arimatea y dieron una orden. es que Porque Nicodemo y José de Arimatea tampoco iban a bajarlo solo. Los soldados estaban allí. no, también le ayudaban. Claro. Pero en Lucas no muestra tampoco esto. Estoy No. observando aquí, no, Ok. Lucas tampoco lo muestra. Sí, porque recordemos una cosa. Los discípulos y los escritores del Evangelio no se centraron en nadie más, sino en Jesús, sobre todo en esos momentos Exacto. en que él fue Sí. sepultado. Para ellos el personaje principal fue Jesús, más Era Juan, Jesús. más Juan, y yo le creo mucho a Juan, porque Juan estuvo allí. ¿Sí? No, y Dios da testimonio de estos dos hombres que creyeron en él, ¿cierto? Y que lo siguieron a él, aunque no estuvieron personalmente en todo, pero cuando tenían ya todo preparado para Jesús. Ajá. Así es que era José de Arimatea y Nicodemo, ¿cierto? José de Arimatea y Nicodemo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo saber todo lo que sucedió. Hermano, pero también Tremendo saber todo lo que pasó. Dios tenía todo preparado, porque dice que allí no habían enterrado a nadie, ¿ve? Era un sepulcro, mejor dicho, puro. Nuevo. Entonces todo estaba preparado. Sí, como cuando también el pollino, el burrito donde Jesús montó para ir a Jerusalén, nadie lo había montado. Nadie lo había montado. Nadie se había montado en ese pollino. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios tenía un plan por medio de todo eso. Satanás pensó que había ganado con la muerte de Jesús en la cruz. Pero realmente ahí fue cuando él fue derrotado. Y mis hermanos, les quiero recomendar que ustedes puedan leer. Amplía demasiado y le agrega bastante contenido. El capítulo 78 del Deseo de todas las gentes. Obviamente en ese libro sí tienen en cuenta todos los demás aspectos, no tanto como Juan. Pero quiero llamarles la atención a ustedes con Juan. ¿Por qué? Porque de la forma en la que escribe Juan no está escribiendo emocionado como lo hizo en todos los demás capítulos. Ustedes pueden darse cuenta que Juan sí explicaba muy bien todo lo que eran todos los demás capítulos, quizás todo lo que tiene que ver con el tema de los milagros. Él escribió mucho, y que por cierto el único que escribió sobre el primer milagro de Jesús fue Juan, ¿cierto? En las bodas de Cana. O sea, porque para Juan eso era algo muy, muy especial. O sea, Juan vio a Jesús como alguien que realmente era muy importante. Sí, muy importante. Sí, hermano Benjamín, creo que eso hay que tener en cuenta. Hermano ¿en qué Carlos, ¿puedo mandar el link? ¿En qué capítulo? Sí.
Por favor, ¿fue qué dijo usted? 78 el deseo de toda la gente. En este momento, para responder su pregunta y para Carlos, voy a compartirles el link de donde pueden encontrar ese libro. ¿Está bien? Ya está en el chat. Ahí, incluyendo que ahí les lo comparto de una vez en el capítulo 78, para que ustedes lo puedan tener. Ahí está ya en el chat para que ustedes simplemente puedan tener acceso ahí. Gracias, y a todos los capítulos de ese libro, con gusto. Pero quiero que nos centremos en eso, mis hermanos. La verdad es que vale la pena meditar en lo que Juan estaba viviendo. Si ustedes, si miramos bien, los otros evangelios, pues los otros evangelistas escribieron más, pues porque seguramente preguntaron, o quizás con María, que estuvo durante todo el camino, pudieron conocer más información, pero Juan estaba pasando por un momento muy personal, muy al punto, o en el sentido de que es demasiado fuerte. Y cuando un escritor está viendo algo así, no va a escribir mucho. Yo como escritor lo sé. Porque cuando una persona está feliz o emocionada para escribir, escribe de acuerdo a su emoción. Por ejemplo, si está muy feliz, ¿cuánto creen que va a escribir? Si una persona, si un escritor está feliz, ¿cuánto creen que escribe? ¿Mucho o poquito? Mucho. Sí, mucho. Amplía. Lo amplía. Ahora, ¿qué otra emoción hace que una persona escriba mucho? Cuando una persona está enojada. Sí, porque cuando está enojada, una persona se desahoga escribiendo. Pero cuando es una emoción fuerte, y esa emoción fuerte de la tristeza, aunque hay personas que escriben mucho cuando están tristes, tenemos que entender que Juan no solamente estaba triste, sino que Juan en ese momento, él estaba viendo a su mejor amigo y ahora hermano muriendo en la cruz. Y además de estar triste, sentía impotencia. Exacto. Y ver que Juan fue escogido por el mismo Jesús para cuidar a su mamá. O sea, ¿ustedes saben qué significó para Juan ser escogido para esa responsabilidad? Imagínese. Algo muy bonito, ¿no? Ay, sí. Algo muy maravilloso. Algo muy maravilloso. Él vio que la confianza de Jesús en él. Ahora miren, Juan solamente registró ese momento en el cual los discípulos repartieron sus ropas para mostrar que se cumplió. Pero ustedes, como ustedes lo pudieron percibir, Juan no registró que se burlaran de Jesús. Sí, o sea, Juan no registró ese momento en el cual que los que estaban allí, los sacerdotes, hey, bájate. ¿Por qué Juan no registró eso? Porque Juan amaba a Jesús. Y él prefirió sencillamente centrarse en que él murió. Y la única palabra que él registró es, tengo sed. Ya. Porque es que recordemos que Juan en ese momento estaba sufriendo una emoción tan fuerte que cuando una persona tiene ese momento de estar viendo a su amigo, a su familiar agonizando, el mundo todo a su alrededor desaparece y tiene sus ojos fijos solamente en Jesús muriendo en la cruz. Tremendo eso, ¿verdad? Todo lo que sucedió y que los otros evangelios registran, Juan no lo registra porque recordemos, para Juan todo lo que está a su alrededor desaparece. Sus ojos solo están puestos en Jesús, escribiendo esta historia. Y qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo todo lo que tuvo que ver Juan. Y Juan, por muchas razones, como nos escribió aquí Carlos, así es, él también fue escogido para revelar el mensaje del Apocalipsis. ¿Y por qué? En Apocalipsis, Juan vuelve a ver a su maestro. ¿Cuándo vuelve a ver a Jesús, a su maestro? Él vuelve a verlo de forma de tú a tú, sobre todo cuando él dice que él entra al templo y que ve los 7 candelabros así de un lado para el otro, y que de un momento a otro mira y quien se revela es Jesús y que él cae al suelo.
como en señal de respeto, y cuando él ve que es su maestro, ¿ustedes se imaginan qué experiencia tan bonita de ver de nuevo a su maestro después de la resurrección y la ascensión, ver de nuevo a su maestro revelándole a él el libro de Apocalipsis, las cosas que han de suceder? O sea, creo que este discípulo, Juan, este capítulo, especialmente ese suceso del capítulo 19, la crucifixión y muerte de Jesús y su sepultura, para él fueron asuntos muy personales, demasiado personales. Por eso es que Juan no se explaya en detalles, él se limita a lo concreto. Y no sé si la doctora Mónica aquí, que conoce un poco esto, cuando un familiar muere, la familia no se pone a centrarse en detalles, sino que va a ser lo específico, ¿cierto, hermana doctora Mónica y ella, su esposo, que son doctores? Cuando alguien muere y su familia está por ahí, ellos no se ponen a centrarse en los detalles de cómo murió, de qué murió, sino que se ponen a ir a lo específico. Murió, ¿cierto que sí, hermana Mónica? Si en caso tal vez usted me ayuda ahí. Pero creo que este capítulo nos tiene que hacer pensar o llevarnos a sentir lo mismo que él, ¿no? Vale la pena destacar que la experiencia que Juan tuvo fue muy personal, como se lo he estado diciendo todo este tiempo, y el resumen que él hace o lo concreto con que él escribe esto, se nota que aún después de todo eso, Juan seguía sintiendo esos mismos sentimientos, incluyendo al momento de registrar la muerte de Jesús. Porque para Juan, eso marcó completamente su vida. Les pregunto, al ustedes estudiar estos pasajes, ¿qué sienten? ¿Qué logran sentir? Ay, que no siente uno, hermano, que no siente, uno siente un dolor, si uno siente algo, pero una alegría también de saber que tenemos un Dios que todo detalle se preocupa, de todo detalle. Yo veo en esto cosas maravillosas, muy maravillosas, y que me dan más fe, me confirman más en la fe de Cristo Jesús, porque Él todo lo tiene ya preparado y listo para nosotros. Y así como lo preparó para Juan y para sus discípulos, lo tiene con nosotros también. Porque es que, hermano, me puse a ver a Marcos, y Marcos lo resalta también algo muy especial en esto, y dice que ya José había comprado en qué envolverlo, y todo era especial. ¿Por qué? Porque era alguien muy especial el que estaba muriendo, y alguien a quien iban a enterrar era muy especial. Cuando el ser que te ama es especial, uno cuida todo lo de él. Así hizo el Padre con su Hijo. Y nos dio a nosotros a conocer todo esto y nos lo dejó escrito para que esto nunca se nos olvidara. Así es. Y mira que me encanta que Juan le pone un sello ahí de autoridad y dice, miren, yo lo vi todo y doy testimonio de que todo lo que escribí, eso pasó. Amén. Amén. Sí, o sea, Juan lo dice también con un tono de tristeza, pero también de expresarnos confianza, de que él vio todo. Fue testigo directo de todo lo que pasó. Que quizás no registra tantos detalles como los demás, claro, pero es que es obvio, Juan en ese momento estaba sintiendo una profunda tristeza, impotencia, angustia de ver a su amigo allá clavado. No podemos esperar de que él escriba muchos detalles porque él está expresando en ese momento o está sintiendo algo realmente fuerte para él. Hermano Benjamín, nosotros los que ya nos ha tocado ver morir a nuestros seres más queridos, como es la madre, como es el padre, hermana, cuando uno está con él en esos momentos, uno no ve más nada, no ve sino a Dios ahí. Dios no ve sino eso. Y el dolor es tan fuerte que uno no alcanza a escribir lo que siente en ese momento. Así es. Sí. Por eso, mis hermanos, entonces, qué bueno es, y les invito, lean ese capítulo donde sean muchos detalles importantes de este suceso. Y hoy más que nunca
tiene que hacernos entender que Jesús murió allí por nosotros y que también eso es algo muy personal. Murió por Margarita, murió por Esther, murió por Olga, por Inés, por la familia Galvez, por Mariluz. Jesús murió por la familia Marín Mesa. Jesús murió por Carlos. Jesús murió por Rocío. Jesús murió por Lucy. Jesús murió por Melba. Y eso es un asunto muy personal. Él murió por nosotros. Ocupó nuestro lugar para que hoy pudiéramos tener una segunda oportunidad. Él murió por mí. Amén. Y eso tiene que ser algo muy personal. O tenemos que verlo de manera muy personal. Él murió en la cruz del Calvario. Aún después de todo ese tiempo tenemos que entender que Él murió en la cruz del Calvario por culpa nuestra. Por culpa de nuestros pecados. Por culpa de nuestra maldad. Y si reconocemos eso y pensamos en ello, ¿ustedes creen que nuestra vida volverá a ser la misma? No. Si pensamos en eso, ¿ustedes creen que volveremos a ser los mismos? No volvemos a ser lo mismo, queremos ser mucho mejores para poder estar con Jesús. Así es, por eso es que ese mensaje de ese poema, que con esto terminamos, y perdón que me pasó el tiempo, pero creo que este tema es demasiado importante para reflejarlo. Hay un poema que dice: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Tienen que ser nuestras palabras. Y es luego decir el coro, ¿no? Hoy yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Amén, amén, amén. Cuando ustedes vuelvan a cantar ese himno, cuando ustedes canten ese himno en el Monte Calvario, piénsenlo imaginándose lo que Juan especialmente escribió y lo que Juan vivió, las emociones que está teniendo Juan. Pues ese himno hay que cantarlo con ese sentimiento, porque Juan, si hubiera conocido ese himno, él hubiera cantado ese himno. Porque a Juan no impactó tanto lo que pasó, que escribió poco, pero eso poco expresó todo lo que él estaba sintiendo. Entonces, mis hermanos, ese himno tenemos que cantarlo ahora sabiendo todo lo que Juan sintió y todo lo que él nos mostró de la crucifixión de Jesús. Siendo Jesús, para Juan, el personaje principal. Por eso que también hoy, viernes 15, viernes 15, podamos decir, como lo dice ese himno: hoy yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. ¿Cierto? Y que podamos perseverar en eso. Oremos, que podamos con eso despedirnos y seguir con nuestras labores.